de Avellaneda, un 26 de junio del 2002. Ujú. No, 2002, exactamente. Una represión a una movilización y a una protesta que terminó con el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y este año me parece que recordar ese hecho también nos permite mirar un poco nuestra coyuntura. Y está en línea Cecilia Rodríguez, amiga de la casa, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, para recordar un poco ese contexto y este tiempo. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Cecilia, bueno, ¿qué habría que recordar de ese tiempo y de lo que significó también para ese gobierno de Eduardo Duhalde, la represión a esta protesta, el asesinato de estos dos militantes? ¿Qué habría que recordar de ese tiempo? Mira, Alicia, cuando ya han pasado más de 2 décadas, es bueno mirar esos momentos que fueron como conmocionantes para la historia de la política argentina y volver a leer algunas cosas, repasar los acontecimientos. Lo primero que creo que hay que siempre tener en cuenta es que las cosas no suceden de un día para el otro, sino que tienen todo su contexto, ¿no? Y el contexto de mediados del 2002 era un contexto de mucha convulsión, de mucha movilización popular en todo el país, ¿no? De masivas movilizaciones de la gente todo el tiempo en la calle y de una crisis de representatividad política que tal vez haya sido de las peores de la historia argentina, ¿no? Donde había una honda preocupación acerca de la continuidad de cómo se seguía, digamos, porque nunca antes en la historia reciente de Argentina había tal nivel de cuestionamiento de parte de la gente, sobre todo a la representación política, ¿no? A la dirigencia política. Y justamente Eduardo Duhalde era un presidente provisorio que había llegado a ese cargo después de todos los sucesos del año 2001, en el cual luego de la salida nada pacífica, digamos, de Fernando de la Rúa y su gabinete del gobierno nacional, se suceden una serie de nombramientos presidenciales que duran muy poco tiempo y Eduardo Duhalde es el que termina quedando, digamos, supuestamente con la misión de estabilizar el país y de reconducir a una salida institucional ordenada, ¿no? Ya en ese momento Duhalde estaba llegando casi a los 6 meses de gobierno, tenía idea de quedarse bastante tiempo más, él estaba obligado a llamar a elecciones presidenciales, pero sus planes era permanecer un poco más de tiempo, tener un plan económico como de recuperación de una economía que estaba muy golpeada, pero bueno, lo que sucedió ese 26 de junio lo obligó también a adelantar las elecciones, ¿no? Y un poco el discurso de Duhalde para con estas organizaciones que estaban en las calles, que hay diversos sectores, pero el movimiento que estaba como el actor principal en ese momento es sin duda el movimiento de trabajadores desocupados. También tenía diferentes líneas políticas, diferentes formas de relacionarse también con este gobierno, y estos militantes que fueron asesinados en Avellaneda eran de un sector que no tenía prácticamente diálogo con el gobierno, que optó por planes más ellos tenían una postura de lo que se llama el autonomismo, ¿no? Que hoy en día ya prácticamente no existe, pero fueron formando como bloque con otras organizaciones que se definían abiertamente como opositoras y no colaboracionistas del gobierno de ese momento. Y otro de los elementos que hay que tener en cuenta es que el gobierno empezaba a tener este discurso de la necesidad de pacificar el país, de normalizar el país, de la necesidad de que esta situación de todo el tiempo cortes, movilizaciones se tenía que terminar, como que un país normal no tiene que tener ese tipo de expresiones callejeras, ¿no? Ahora, te escuchaba con atención ahí y justamente más temprano hablábamos con Alicia de episodios o situaciones que tienen más o menos la misma lógica de funcionamiento, es decir, hay un poder y hay herramientas que ese poder tiene, instituciones, la justicia, las fuerzas represivas, etcétera. Pero cuando ocurren estas cosas, los que terminan presos son o muertos
los más débiles, los más frágiles. Y no estoy equiparando acá al comisario Franciotti o Francioli, no me acuerdo cómo se llamaba, con Kostesky y Santillán, pero sí que el único preso es el comisario, digamos. Ni Duhalde, ni su jefe de seguridad, ni su ministro de seguridad, ni el jefe de la policía están presos hoy. No, por supuesto, esa fue una de las grandes como imposibilidades, ¿no? Como que las luchas populares consiguen muchas cosas, pero hay un límite, ¿no? Yo creo que es importante recordar que el gobierno venía instalando una hipótesis de desestabilización, ¿no? Estaba hablando de que acá lo que había no era un plan de lucha, sino un plan de hostilidades, así lo dijeron, ¿no? También hizo montones de operatorias de prensa, además, bueno, de que infiltró informantes en las asambleas, había otros actores que eran las asambleas populares, sobre todo en las ciudades grandes, y todas estaban infiltradas por informantes que supuestamente le daban al gobierno la información de que se estaba gestando una especie de golpe de Estado, ¿no? Y todo esto está orquestado desde altos niveles de la política, que después, si uno mira qué fue lo que pasó ahí, que fue un mega operativo represivo, donde por primera vez se ve las fuerzas de diferentes jurisdicciones coordinadas en un operativo represivo, que es como un antecedente del Comando Unificado que nos muestra hoy en día Patricia Bullrich. Todo eso tiene que haber tenido altas responsabilidades políticas implicadas, ¿no? Y sin embargo, cuando... Además una clara planificación, digamos, ¿no? Una clara planificación. Sí, totalmente, porque actúan las fuerzas cada una en un lugar determinado, con una coordinación de mando. Además hay una coordinación de jurisdicciones entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, que es donde ocurre la masacre, pero después cuando se pudo avanzar en el juicio para determinar los hechos, sí se pudo avanzar en contra de los efectivos policiales. De hecho, Franciotti fue condenado a perpetua junto al ex cabo Alejandro Acosta, todavía están presos, sí. Pero justamente una de las cosas que ellos se negaron totalmente a declarar o a dar información fue sobre quién le dio las órdenes, ¿no? Y ahí hay dos cosas. Por un lado, la verdad hubiera sido bueno que la justicia pueda determinar quién le dio la orden directa de, por ejemplo, cargar cartuchos con balas de plomo, que fue así. Hubo 34 heridos de bala de plomo en esa represión, y la verdad es que no murió más gente, vaya a saber por qué, porque hubo gente que tuvo heridas gravísimas. Pero además, más allá de las órdenes operativas concretas, las responsabilidades políticas están en los cargos que son de público conocimiento, y ahí fue donde es como que nos chocamos con la pared de que por mucha movilización, por muchos reclamos, muchos actos, mucha denuncia, incluso después de parte de la dirigencia política posterior, muchas promesas, no se avanzó, y esas responsabilidades quedaron ahí como si fueran solamente responsabilidades históricas, si se quiere, pero no se pudo avanzar en las responsabilidades políticas, porque ahí es donde están en todo caso quienes realmente tomaron las decisiones. Cecilia, uno podría pensar hoy que en esa planificación también de esta respuesta represiva estaba también la cobertura mediática, digamos, ¿no? Cómo iba a ser contado y cómo venía siendo contada toda la serie de protestas, ¿no? Y venimos hablando hace mucho tiempo de cómo fue esa cobertura y lo que se generó a medida que se empezó como a desmontar esa versión oficial también. Claro, en realidad yo creo que no se hubiera podido montar el operativo policial, si se quiere, si no hubiera habido una tremenda cobertura mediática en función de instalar la criminalidad de las organizaciones que estaban protestando, ¿no? Además de mostrar la protesta social como un inconveniente, como cortes de tránsito, como algo que está generando situaciones inconvenientes para la gente, digamos, o sea, sin eso, sin duda que no era posible, pero además, en ciertos momentos de ese primer semestre, Duhalde dijo con mucha claridad que estaba por venir la misión del FMI y que hacía falta mostrarle un país en orden, no un país lleno de piqueteros en la calle, ¿no? Eso fue así, muy explícito, y sin duda, si uno mira hoy en día las tapas de los diarios de ese tiempo, la operativa criminalizante estaba en marcha. Y después, ¿cómo se pudo ir también desmontando eso? Hoy charlábamos un poco fuera de aire y lo decía aquí también, visto la situación que estamos viviendo, el avance represivo también que estamos viviendo, los discursos criminalizantes, como vos decís, los discursos de odio, dirían otros también. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿O qué crees que... ¿Cómo sería la reacción hoy ante represiones así bien brutales, ante intervenciones bien brutales como la que hemos visto ahí?
Mira, Alicia, en estos meses del gobierno de Milei han pasado cosas muy graves. Tal vez todavía no tuvimos muertos en las manifestaciones callejeras, pero han pasado cosas que institucionalmente son mucho más graves. La vigencia del DNU tiene consecuencias institucionales muchísimo peores inclusive que lo que significó ese intento de Duhalde de terminar con la movilización callejera mediante una represión ejemplar, que en ese momento le salió mal, porque la gente, en vez de aplaudirlo y de decir que bueno, que este señor pone orden, salió a la calle a repudiarlo. Pero la verdad es que las cosas que están pasando ahora son tal vez más graves, porque la respuesta es otra. Estamos hablando de la creación de otros consensos, es un panorama muy diferente, y donde quienes fueron en ese momento las organizaciones que tenían cierto prestigio, que había como ciertos niveles de consenso y de alianzas con otros sectores sociales, fueron durante estos más de 20 años puestas bajo sospecha. Bueno, se le atribuye todo tipo de conductas. Es como que hay una sombra de estigmatización sobre esas mismas organizaciones. También ahora hay otro tipo de organizaciones que no existían en aquel tiempo, pero yo creo que si hay algo en lo que se trabajó desde lo mediático es en estigmatizar a las organizaciones que en ese momento se les llamaba organizaciones piqueteras, ahora se les dice organizaciones sociales, que son como el equivalente a ser vago, a vivir del Estado, a ser parásito. Y bueno, más de 20 años después vemos las consecuencias de ese discurso sostenido, ¿no? En los medios. Y uno también puede ver, a partir de este análisis que vos estás haciendo, cómo más allá de los flujos y reflujos que estas cosas tienen, hay una persistencia de fondo del modo de hacer de la derecha, ¿no? Sin demasiada imaginación atrás, además. Pues de alguna manera se repiten los hechos en contextos que van modificándose, pero la forma de actuar, de operar, tiene a veces como características muy marcadas. Se da siempre más o menos del mismo modo. Sí, yo creo que ellos también se mueven en base a ciertas recetas, y lamentablemente la receta del odio, si se sigue usando es porque tiene sus resultados, ¿no? En ese momento no les salió como esperaban. También esos sectores de la derecha se han ido reorganizando políticamente, ¿no? Por ejemplo, en esa época, en el año 2001-2002, no hubiéramos creído que la derecha podía llegar al poder mediante una fórmula propia, independiente, por ejemplo, de las grandes estructuras políticas como el peronismo. Pero también a veces esas recetas no son vernáculas, ¿no? O sea, son recetas que ya se vienen aplicando en otros lugares y bueno, que con algún tinte local se vienen aplicando, pero sin duda que como también responden a alianzas de intereses, tienen resultados porque hay poder detrás de la aplicación de esas políticas. Pensaba un poco también en todo lo que se está, en esta serie de instrumentos que se están construyendo a una velocidad también muy sorprendente con el gobierno de Milei, partiendo desde el protocolo hasta generando las articulaciones con este comité de seguridad que acaba de informarse, no recuerdo bien el nombre, para intervenir en instalaciones, en contextos de protestas, en fábricas y demás, que ya antes es la antesala de cómo van a operar ante la conflictividad a medida que vaya generándose, digamos, ¿no? Claro, eso se llama Comisión de Seguridad Productiva del Ministerio de Seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que ellos lo que explicitan es que de fondo acá la disputa de intereses tiene que ver con quién se va a quedar con la riqueza de este país, ¿no? Y como ellos son un gobierno al servicio del saqueo, están constituyendo esto que va a ser como una especie de atención casi privatizada a determinados actores de las grandes patronales económicas a las cuales se les va a cuidar especialmente, ¿no? Yo la verdad creo que todavía es temprano para evaluar muchas cosas porque por ahí los tiempos de respuesta de las organizaciones populares son más largos y Milei está haciendo las cosas en base a una doctrina de shock que no te deja tiempo ni siquiera de pensar y ya te está generando otros escenarios. Pero yo lo que creo que también Milei y Patricia Bullrich justamente vienen como un poco de cuestionar las políticas gradualistas que ellos dicen que son las que han permitido siempre al campo popular reorganizarse y dar algún tipo de respuesta. Y esto Milei fue muy claro en decirlo de que no había más lugar para el gradualismo, sino que las cosas hay que hacerlas de pronto ya antes de que alguien tenga tiempo de pensar cómo se opone, ¿no? Y creo que bueno, por ahora evidentemente muchas cosas han pasado, no hemos tenido la capacidad de respuesta suficiente, pero los tiempos históricos
hasta ahora son cortos, habría que ver más adelante qué pasa. Ceci, por último, recordanos quiénes eran estos 2 militantes que fueron asesinados en esa jornada del 26 de junio. Bueno, ahí fueron Maximiliano Costecchi, que era un muchacho de 25 años, era artista plástico y hacía muy poquito que se había sumado al movimiento de trabajadores desocupados de Guernica, ¿no? Una localidad en la provincia de Buenos Aires, y Darío Santillán era del movimiento de trabajadores desocupados de Lanús. Tenía 20 años y era un militante veterano, ya tenía muchos años de experiencia y de organización dentro de su espacio barrial, de su ámbito, y era el responsable de seguridad de los MTDs, ¿no? Maximiliano fue el primero que fue herido sobre la avenida Pavón con un disparo en el pecho, y bueno, sus compañeros trataron de llevarlo hasta algún lugar donde lo atiendan y lamentablemente él ya estaba casi muerto y lo entraron a la estación de trenes de Avellaneda, donde entró el comisario Franchiotti con el cabo Acosta y a Darío lo fusilaron ahí. Ya cuando lo llevaron a los dos al hospital estaban muertos, ¿no? Así que eran militantes muy jóvenes de ese emergente que fueron los movimientos de trabajadores desocupados de esa época. Ceci, muchas gracias. A ustedes, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Cecilia Rodríguez, del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y